Estamos a punto de iniciar. Quiero invitarle, si usted tiene Biblia en su casa, pues sería bueno que usted la pudiese traer y buscar en su Biblia el capítulo 8 de la carta a los Romanos, justamente el versículo 8. Nosotros vamos a estarle poniendo en la pantalla, en su pantalla, sea su teléfono, su tablet, su computadora o su televisor, vamos a estarle poniendo los textos, pero siempre es importante que usted pueda tener un ejemplar físico de la palabra del Señor. No es lo mismo, amados. Yo leo del teléfono, leo de la tablet, pero no es lo mismo tener la Biblia abierta, que nos habla mucho más. Vamos a comenzar la palabra Romanos capítulo 8, versículo 28, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados hermanos, comenzamos voy a retomar el versículo 28, ese es parte del estudio de la semana pasada, pero lo voy a retomar de allí para que tenga sentido lo que vamos a hablar, porque entre varios temas que vamos a ver está la predestinación. Yo sé que para algunos que conocen un poquito de eso es un tema un poquito escabroso, pero vamos a tratar de tocarlo bajo la perspectiva que Dios nos ha enseñado, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y sé que a todos nos habla el Señor, a todos los que tienen un poquito de paciencia y de búsqueda para con Él. Así es que dice, fíjense que este texto es un texto que creo que todos los cristianos, los que ya tenemos más de algún tiempo de ser creyente, pues lo hemos tomado, lo hemos leído, y en medio de las dificultades lo traemos a cuenta y pensamos que pues como dice ahí, nosotros los que amamos a Dios, las cosas al final nos van a salir para bien. Al principio lo dudamos porque hay muchos problemas a veces, pero poco a poco Dios se va manifestando y nos vamos dando cuenta que siempre las dificultades transcurridas o enfrentadas de la mano con el Señor nos ayudan siempre a ser mejores. Después de una enfermedad, después de una pérdida de trabajo, después de todas las dificultades que puedan ser, y usted las enfrenta de la mano con el Señor sin perder su estatura cristiana, amados, usted siempre es una mejor persona, siempre, toda la vida. Así es que este texto lo hemos comprobado que es cierto, pero vamos a tratar de mostrárselo para poderlo desarmar un poquito. Fíjense que dice el apóstol Pablo, comienza diciendo el versículo 28, las dos primeras palabras, y sabemos, como vimos la otra vez, esto es algo importante porque Pablo presume que todos los cristianos saben esto que va a decir. En los tiempos de Pablo, la iglesia estaba siendo perseguida, y por muchas partes del mundo usted sabe que la iglesia continúa siendo perseguida. Ahora, en este tiempo, acá en Estados Unidos, y principalmente acá donde nosotros vivimos, pues en California, vemos que también la iglesia sigue siendo perseguida, pero es una persecución un tanto diferente. Entonces, pero Pablo, sea cualquiera que sea la situación en la que estamos viviendo, él dice, y sabemos, algo que usted tiene que tener por seguro. ¿El qué? Y comienza a hablar del sujeto en el que trata el versículo, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Este versículo va dirigido a los que aman a Dios. Lo que Pablo va a compartir es específico para aquellos que amamos al Señor. Y recuerde, como vimos el servicio pasado, el estudio pasado, nosotros amamos a Dios, como nos lo explica Juan, le amamos porque Él nos amó primero. O sea, nuestro amor a Dios es un amor reflejo de su amor. Él nos ha conquistado, el Espíritu Santo habló en nuestro corazón, y día con día nosotros vemos su misericordia y vemos su gracia y nos enamoramos. Cuanto más conocemos de Dios, más lo amamos, y cuando lo amamos, más lo obedecemos, más contemplamos su palabra y más sabemos que podemos esperar de Él. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, oiga esto es lo que reciben los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y cuando dice todas, a mí me enseñaron en el seminario que cuando dice todas es todas, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas, cosas que me agradan, cosas que me desagradan. Si yo amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar, dice, al final para bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero después dice, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esto qué quiere decir? Este texto no es para todo el mundo. Y aunque lo repita y lo recite las personas que sean, hay dos condiciones. Número uno, que amen a Dios. Y número dos, que hayan sido llamados conforme a su propósito. Es decir, que no basta que sean llamados, sino que hayan recibido, hayan aceptado ese llamamiento. Este texto es para los hijos de Dios y no para nadie más. Usted me dirá, pero todas las personas somos hijos de Dios. Yo le quiero decir que no, eso no es cierto. Juan 1:12 dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solo los que creemos y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos este versículo como un seguro, no de que todo nos va a salir bien, sino que a pesar de que hayan situaciones que nos estén saliendo mal, nosotros sabemos que al final nos va a ir bien. Dicen los profetas, decirle al justo que le irá bien. Y yo le quiero decir, si Cristo es su Señor, Dios me ha mandado a decirle a usted que le irá bien. Así es que confía, no sé cuál sea su situación, pero en medio de este momento quizás oscuro que está pasando esta humanidad, al final nos va a ir bien. Confíe en el Señor que nos va a ir bien, pero como les digo, es necesario que aquellos que son llamados acepten ese llamado en el propósito de Dios. Ahora, este versículo es fabuloso, es una joya, es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. De hecho, el capítulo 8 es uno de los versículos, de los capítulos más preciosos de toda la Biblia, y fíjense que viene precedido por supuesto, del capítulo 7, donde habla de que a través de la carne es imposible servirle al Señor, y el apóstol Pablo nos testifica que él hizo su esfuerzo de seguir al Señor, pero que no le era posible porque dice que tratando de hacer lo bueno encontró que el mal estaba en sus miembros, y él se dijo a sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de este cuerpo de muerte? Pero después termina diciendo el versículo final del capítulo 7, y gracias doy a Dios porque a través de mi Señor Jesucristo lo hemos logrado. Entonces, a partir del versículo 1 del capítulo 8, el apóstol Pablo comienza a enseñarnos lo que es la vida en el Espíritu. Y lo primero que dice es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y comienza a dar la provisión que nosotros tenemos en el Espíritu Santo. Fíjense que en este capítulo 8 dice la palabra Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo, más veces en este capítulo que en todos los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque nos ha venido enseñando quiénes somos, quiénes éramos, quiénes somos en Cristo y cómo nosotros vamos a poder salir adelante. Entonces, ahora es cuando usted y yo aprendemos a tener victoria en el Señor. Entonces, después de este versículo 28, nos vamos al siguiente versículo que está atado al 28, porque los sujetos a quienes va dirigido son a los que aman a Dios. No pierda la perspectiva de eso, que todo lo que sigue está unido a los que aman a Dios, no a los que son indiferentes a Dios. Está dirigido a los hijos de Dios. Y entonces dice, vamos entonces y caminemos al versículo 29, dice así, dice, porque a los que antes, y aquí vamos, mire, a los que antes conoció, también y aquí comienza la palabra que es tan difícil y trae muchos problemas a muchas denominaciones. Dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí comienza, mire, sigue siendo de mucha bendición, pero para todas aquellas personas que no le permiten al Espíritu Santo y no conocen el carácter de Dios y se sujetan solo a lo que leemos, y nuestra mente, no tanto la mente espiritual, sino que la mente caída, la mente imperfecta, nos hace pensar no solamente en lo que la palabra
palabra está diciendo, sino que nosotros comenzamos a pensar en aquellos que no están incluidos. Porque dice, se lo he dejado en su pantalla, dice, porque a los que antes conoció, mire, dice, también los predestinó. Esta porción, exactamente los predestinó, trae tanto problema porque dicen, bueno, si Dios me ha predestinado, eso por lógica y viéndolo al revés justamente, quiere decir que hay personas a las cuales Dios no los ha predestinado para que conozcan al Señor. Entonces de eso sale una doctrina, ¿verdad? Doctrina calvinista de Juan Calvino, que piensan que Dios estuvo señalando a unos, tú sí te vas a salvar, tú no te vas a salvar, yo te predestino para ser salvo, este sí, este no. Y entonces eso nos trae una gran preocupación. ¿Por qué? Porque si Dios señala quién va a ser salvo desde antes, quiere decir que hay personas que nosotros conocemos que no se van a salvar porque el dedo de Dios no los ha señalado para que sean salvos. Pongo de nuevo el texto en su pantalla. Dice, porque a los que antes conoció, oiga esto, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Le he señalado las palabras importantes. A los que antes conoció. Esta palabra, esta frase, a los que antes conoció, viene del griego prognosis, a los que antes conoció. Prognosis, que quiere decir, es una palabra que se utiliza mucho en teología, presciencia, es decir, ciencia, presencia. Y esto es del griego prognosis, y esto, amados hermanos, dice, es la parte de, oiga esto, la parte de la omnisciencia, que es la omnisciencia, el conocimiento total y anticipado de todas las cosas, que implica el conocimiento de las personas y circunstancias antes de que éstas existan. Es decir, ese a los que antes conoció, o la palabra prognosis, nos muestra la capacidad de Dios de ver hacia el futuro aún antes que las cosas sucedan. Entonces dice, a los que antes conoció. Y si nosotros volvemos al texto, lo pongo en su pantalla. Dice, porque a los que antes conoció, y aquí viene el problema, también los predestinó para que fuesen hechos, dice. Entonces, ¿qué pasó? Dios los vio de antemano y escogió, los señaló para salvación y a uno los señaló para perdición. Porque si eso es así, como muchos sostienen, la gracia de Dios le llaman la gracia irresistible de Dios. Es decir, que Dios llama y nadie lo puede resistir a los cuales Dios escoja. Entonces, si eso es así, mucha gente que anda caminando por ahí, Dios la ha escogido para que se pierdan. Dice uno de los versículos de Proverbios que Dios ha hecho al impío para el día malo. Entonces, ¿será eso así, amados hermanos? ¿O es que nosotros estamos interpretando mal a Dios? Porque no solo basta leer lo que está escrito, sino que uno tiene que aprender a conocer quién lo escribió y conocer el carácter de la persona que lo escribió. Porque si a usted le dan noticias de alguien que usted conoce, y imagínese, no sé, alguien que sea una persona bien tranquila, una persona que tiene control de sí mismo, y de repente le dicen, mira, fíjate que vimos a fulano, ¿verdad? Por decir algo, vimos a Carlos, y fíjate que Carlos estaba ultrajando a la gente y se puso a golpear a no sé quién, y usted dirá, ¿de quién estás hablando? De Carlos. Sí, Carlos, tu amigo. Y diría, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque conoce a Carlos. Entonces, usted debe conocer a Dios, al Dios de la Biblia, y saber cuál es su carácter, que Él
promete y cumple todo lo que promete. Lo dijo Moisés, lo dijo Josué, lo dicen los profetas, que Él todas las cosas que ha prometido, todas las cosas las va a cumplir. Y si nosotros tenemos la perspectiva de que Dios señala a quién va a ser salvo y Dios señala a quién no va a ser salvo, entonces nos vamos a Juan 3:16 y entonces nosotros decimos, ¿y a quién ama Dios? Pues porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no dice quien Él quiera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ponga mucha atención a esto, porque esto aparentemente no tiene mucha consecuencia, pero tiene toda la consecuencia, porque ustedes, si usted ya es cristiano, usted es salvo porque Dios lo señaló. Y el que no se ha convertido, por más que le prediquen, no se va a convertir porque no ha sido señalado por Dios. Si eso es así, mas sin embargo, mis queridos hermanos, Dios nos muestra quién es Él. Y fíjense, solo para que profundicemos más en este concepto de la predestinación, quisiera que fuera conmigo a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Se los voy a poner en su pantalla para que vea que no es un versículo único en la Biblia. Claro, es del mismo autor, pero por eso es que es tan importante, porque el apóstol Pablo fue la persona que más escribió en el Nuevo Testamento y nos ha dado tantas bases de nuestra fe y de nuestra doctrina. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Padre, que nos bendijo, oiga esto, está hablando en pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, está hablando de una bendición espiritual que no podemos ver, pero dice Pablo que ya nos bendijo, porque la palabra bendijo es el pasado de bendición. Entonces dice, lugares celestiales en Cristo Jesús, versículo 4, mire cómo dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, oiga esto, cómo nos escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, y oiga esto, en amor, habiéndonos, mire qué palabra dice ahí, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y no termina allí, porque el versículo 11 de ese mismo capítulo 1 dice así, dice, en Él, por supuesto en Cristo, asimismo tuvimos herencia, nuestra herencia está en Cristo, habiendo sido, vuelve la palabra de nuevo, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mire qué problema nos da ahí la palabra predestinación con cómo habla de Dios conforme al propósito, y lo que viene a decir Pablo lo dice de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, o sea, según a Él le da la gana, según su solo propósito. Entonces, amados hermanos, esto trae más pensamiento a esto, ¿verdad? Entonces, yo soy predestinado, amén, yo estoy seguro que yo soy predestinado, pero ¿esto qué implica? Que si yo soy predestinado, quiere decir que Dios escogió a otros para que no sean salvos. Y vamos a seguir viendo esto porque Dios tiene mucho que enseñarnos ahora y quiero mostrarles el problema. Aquí está, mire, el problema. Y para ver el problema de esto tendríamos que irnos a Romanos 8:30. Recuerde, este no es un sermón, este es un estudio bíblico. Yo sé que ya lo vio, ¿verdad? Ya lo analizó, pero no es un sermón normal. Entonces, 8:30 de Romanos, y lo pongo en su pantalla. Vea lo que dice. Y a los que predestinó, porque ese es el problema, a los que predestinó, a estos también, mire, número 1, llamó. Y a los que llamó, número 2, justificó. Y a los que justificó, número 3, también glorificó. O sea que los predestinados son llamados, son justificados y tienen un lugar en el cielo. Cuando dice glorificar, quiere decir que hay un lugar en el cielo ya para los llamados. Pero por supuesto, llamados que aceptan el llamado, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces cuando yo creo en Cristo, aquí tenemos que ocupar una palabra de derecho penal, se me imputa
la bondad de Cristo. Así como cuando yo nací con la carnalidad y con la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán, que fue el primer hombre que pecó. Yo no hice nada para tenerlo, pero nací así. Pero cuando vine a Cristo y lo recibí en mi corazón, la bondad de Cristo se me es atribuida, para ocupar una palabra más fácil, me es atribuida a mí. Entonces el Padre ya no me ve en mis pecados, sino que me ve a mí en Cristo. Por eso es que en la Biblia todas las promesas son en Cristo, y por eso dice que todas las promesas son en Él, en Cristo, sí, y en Él, en Cristo, amén. Entonces, todo lo que nosotros tenemos es en Cristo. Entonces, pero si yo he sido predestinado, si yo no he sido predestinado, tampoco seré justificado y tampoco seré glorificado, mucho menos llamado. Pero la Biblia no enseña eso. Porque, mis queridos hermanos, fíjense, los predestinados son, como dijimos ya, llamados, son justificados, es decir, hechos justos. No que somos justos, no. Se nos atribuye la justicia de Cristo y tenemos un lugar ya seguro en el cielo. Ese es el gran problema. Si, por ejemplo, usted tiene un hermano que no es creyente y no quiere nada, usted dirá, no, hombre, es que él no es escogido. ¿Será así? ¿Será que el hombre no tiene ninguna responsabilidad? ¿Será que si Dios nos predestina? Sí, pero para que seamos imagen de Cristo. A mi entender, mis queridos hermanos, yo me pongo a pensar, pues, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios nos ama. La Biblia nos enseña que no hay amor más grande como el de Dios. Dice que inclusive Dios dice, compara su amor con el amor del Padre. Dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. En otras palabras, si el amor de Dios es mucho más grande que el amor de una madre, pues entonces no hay amor más grande que es de Dios. Usted no debe decirle, Señor, Señor, sé bueno conmigo, porque no hay un Dios más bondadoso que Dios. Toda la bondad viene de Dios. La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Usted no debería decirle, Señor, sé misericordioso conmigo, porque Dios es misericordioso y su misericordia la mostró con Jesucristo en la cruz del Calvario y día con cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, para poder resolver este lío en el que nos hemos metido, tenemos que entender varias situaciones. Le pongo en la pantalla lo siguiente y espero que poderme dar a entender. Dios nos llamó, es decir, nos predestinó desde su presencia, que es decir, que en el conocimiento anterior de situaciones y de personas, o desde su soberanía. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si lo hizo desde su soberanía, Él solo dijo, yo quiero que se salve fulano, yo quiero que se salve mengano, y este no, y este tampoco, y aquel sí. Y la Biblia enseña que son más los que se pierden que los que se salvan. También la Biblia dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Entonces, amados hermanos, para poder resolver eso, es necesario que podamos ver tres cosas. Número uno, no debemos olvidar tres cosas ahora. Que esto que dice, que hemos venido hablando de la predestinación, lo dice de los sujetos a los cuales va dirigido Romanos 8:28. ¿Quiénes son? Y sabemos que a los que aman a Dios. Va dirigido para ellos. O sea, aquellos a los cuales tienen amor para con Dios, que nació del amor que Dios ha derramado en todas las personas. Ahora, número 2, dice, los que antes conoció, dice el versículo 30. Entonces quiere decir que Dios hace el llamado por medio de su conocimiento anticipado.
y no desde su soberanía. Claro, Él no puede quitarse la soberanía, pero Él ve quiénes van a tener un corazón favorable a Él. Él ve quiénes se van a convertir, quiénes van a abrir su corazón. Y entonces a estos los llama, a estos los justifica y a estos los glorifica, les tiene un lugar especial en el cielo. Y número 3, amados hermanos, y esto quiero que lo tenga usted presente, la predestinación nunca en la Biblia se refiere a los que se pierden, sino a los que se salvan. Nunca la Biblia habla de predestinación a los que están perdidos. ¿Y quiénes son los que se pierden? Los que se salvan, los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que no se salvan? Los que no aman a Dios. Sencillo, amados hermanos. Entonces, viendo que Dios nos ha amado desde antes, Él vio en el futuro nuestra decisión. Al ver nuestra decisión, Él nos señaló y nos llamó. Él hizo el plan, amados hermanos, Él hizo el plan para cómo nosotros íbamos a ser espiritualmente. Y fíjense, otro detalle más, lo pongo en su pantalla para poderlo explicar. ¿A qué los predestinó Dios? ¿Los predestinó para ser salvos? Dice el versículo 30, nos predestinó para que fuésemos imagen de su Hijo, no para ser salvos. Él dijo, los que crean en mi Hijo serán como mi Hijo y tendrán las características de mi Hijo. No nos predestina para ser salvos, sino para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso, amados hermanos, seguimos predicando la palabra. Y por eso seguimos haciendo el llamado, porque si no dependiera del que escucha, sino que únicamente de Dios, amados hermanos, pues no hay responsabilidad. Y si Dios me escogió para perdición, ¿por qué me condena? ¿Por qué me señala? Pero en cambio el amor de Dios nos ha envuelto, mis queridos hermanos, y nos permite caminar seguros. Y fíjense el versículo 30, que lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, y a los que predestinó, oiga esto, junto con la predestinación, a estos también llamó. O sea, primero los vio, a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. Dios le hizo el llamado a usted y usted tuvo oídos para Dios. Abrió su corazón. De hecho, Apocalipsis 3:20, como dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, oiga bien, a estos también justificó. ¿A través de quién? Jesucristo. Y después dice, y los que justificó, a estos también glorificó. Y esto de glorificó, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos un lugar seguro en el cielo. Amados hermanos, ya no hay nada que temer respecto a mi salvación, porque escuchamos la voz de Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuchamos la argumentación del Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón y la sangre de Cristo nos limpió. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida y nuestra vida por completo cambió. Y esto es importante, amados hermanos, en este tiempo tan difícil, es súper importante que nosotros podamos tener esa certeza que el Señor tiene ya todo hecho, amados hermanos. Ya tiene todo preparado. Y yo le tengo noticias, por favor, y no pierda de vista esto,
Cristo viene pronto. Y si usted no tiene bien puesto esto, que Dios lo ha llamado, lo ha justificado y tiene un lugar en el cielo para usted y que Dios ya tiene todo resuelto en Cristo, vamos a tener temor, vamos a dudar. Y cuando venga el tiempo, imagínese, dice la Escritura, gracias a Dios la iglesia ya no va a estar aquí, pero muchos van a creer después que la iglesia sea arrebatada y estos van a estar con dudas, pero sin embargo van a haber unos que van a creer de tal manera que van a entregar su vida con tal de no aceptar el sello de la bestia. Es otro tema que vamos a tocarlo otro día más adelante, pero están dispuestos a entregar su vida. Ahora yo le pregunto a usted, viendo todas las cosas seguras, ¿estaría usted dispuesto a entregar su vida? De hecho, en esencia, creo que todos lo hemos hecho a nuestra manera, pero resulta que no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo sé que usted quiere triunfar en el mundo y quiere que todo le salga bien, pero Dios no le ha hecho esa promesa. Dios le hizo una promesa y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, que todas las cosas fueron preparadas por Dios para usted, para serlo mejor persona, para que su fe crezca, para que usted tenga un carácter fuerte, para que usted no dude, para que usted vaya aprendiendo a sobreponerse a todas las pruebas que puedan presentarse en el camino. Las pruebas nunca son hechas para que usted se caiga. Las pruebas son hechas para forjarnos, para forjarnos. Entonces, amados hermanos, si esto es así y nosotros estamos ya seguros en Cristo, quisiera que viera esta segunda parte. Dice, si en Dios está seguro mi destino espiritual, oiga bien, y dos cosas que están seguras, mi destino espiritual y su presencia en mí, porque así dice la Escritura que Dios está en nosotros. Entonces, mire por favor, quiero ponerle en su pantalla este siguiente y poderoso versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién contra nosotros? Amados, mire, si usted piensa lo que hemos hablado y la certeza de la palabra de Dios y que no es un hombre el que dijo esto, sino que Dios se lo dijo a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, y Pablo lo creyó de tal manera que, mire, Pablo sí fue golpeado, al final dicen que fue decapitado y él no tuvo ningún temor. De hecho, cuando le dijeron, dijo, yo voy para Jerusalén, y le dijeron, no vayas a Jerusalén, en Jerusalén te van a amarrar, te van a hacer esto y estaban lo otro. Y entonces Pablo dijo, ¿y qué les pasa? Yo estoy dispuesto a entregar mi vida para Cristo. No me sirvan de tropiezo, les dijo Pablo. Entonces, esta persona que creyó y dio su vida, amados hermanos, es que dice esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, mi querido hermano, ¿quién contra nosotros? Mire, hay gente que está contra nosotros. Hay no solo personas, sino que hay demonios contra nosotros. De hecho, Satanás, la Biblia lo llama como nuestro adversario, pero usted debe comprender que es más fuerte el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Entonces, aunque aceche y aunque haga, como dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda viendo a quién devorar, y aunque Satanás ande al acecho, queriéndonos vernos débiles, vernos dudando, usted tiene que agarrarse de las manos del Señor y aprender no a combatirlo, porque no estamos aquí para combatir a Satanás, estamos aquí para resistirlo. ¿Por qué? Porque cuando vea quién está en usted y usted se abraza de ese quien está en usted, que es Cristo, Satanás tiene que irse. Él huirá de vosotros, dice la Escritura. Y entonces sigamos leyendo. Entonces, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo el versículo 32. Y esto, amados hermanos, habla no solo un aspecto espiritual, sino que habla también material, porque el versículo lo dice. El que no escatimó no quiere decir, ay no, mi hijo vale mucho, ellos valen poco, amados. Dios no dice, no vio como mucho dar a su
a su Hijo único, y oiga, su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito no solamente quiere decir único, sino que quiere decir de su misma sustancia. Es decir, así como mis hijos se parecen a mí, Cristo es como Dios. Y entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, oiga bien, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice allí? Lea usted qué dice ahí. Todas las cosas. Está hablando de cosas materiales también. Está hablando de lo que es el deseo de su corazón. Mi hermano, mire, si usted va a una joyería y de repente alguien le dice, quiero regalarle este magnífico reloj, me lo quiere regalar de verdad, si es carísimo, pero se lo quiero dar, se lo quiero obsequiar. Le aseguro que usted recibe el reloj y usted tendría el valor, porque le da algo tan valioso, usted tendría el valor de decirle, me puede dar una caja en que llevarlo. Porque si le dan el reloj, por supuesto que le van a dar el envoltorio, pues Dios nos ha dado la salvación a través de Jesucristo. ¿Y cómo no nos va a dar la bendición también? ¿Cómo cree usted que nos va a salvar para dejarnos tirados acá? El amor de Dios es tan grande que nos hizo nacer en una familia. No estamos solos, nos puso en la iglesia y allí estamos nosotros firmes. ¿Se puede imaginar, amados hermanos? ¿Se acuerda usted de Abraham? Que a sus 75 años Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes, entonces que le iba a dar un hijo. Y entonces cuando el hijo ya estaba grandecito, vino Dios y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y entonces Abraham se fue y lo llevó, y cuando estuvo a punto de entregarlo, Dios le mandó un ángel que le dijera, detente, Abraham. Es decir, que Dios perdonó a Isaac, hijo de Abraham, pero no perdonó a Cristo. A él lo hizo morir en la cruz del Calvario. Por usted y por mí. Por amor. Porque no había otra manera. Si Dios nos dejaba así, nosotros no podíamos tener entrada a Él. Porque nuestro pecado no nos lo permitía. Entonces, mi amado hermano, mire, yo sé que usted anda buscando trabajo, anda buscando esto. Mire, vaya a Dios primero. Sí, ponga la aplicación del trabajo, pida la cita y vaya. Pero antes vaya a su cita diaria con Dios. Que si Él entregó a Jesucristo por usted, pagó a usted, mire, pagó nuestra salvación con Cristo, ¿cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo? Óigame bien, ¿cómo Cristo no nos va a bendecir? Dios no nos va a bendecir. Y es más, cómo lo dijo Cristo? Mire, pidan en mi nombre. Yo les digo, ni siquiera Dios lo va a hacer, lo voy a hacer yo, porque yo voy al Padre. Tremendo, amados hermanos. Dios, oiga bien, Dios no nos ha desamparado bajo ninguna situación. Entonces, sigamos entonces. Si ya estamos seguros que Dios está con nosotros y que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vea lo que dice el versículo 33, Romanos 8:33. Oiga esto. ¿Quién acusará a quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué hizo con estos que aman a Dios? Dice que los llamó, los justificó y los glorificó. Un lugar en el cielo. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Porque Satanás ya no nos puede acusar, ya no puede nada con nosotros. Dios es el que justifica. ¿Y cómo nos justificó? Muriendo Cristo en la cruz del Calvario en mi lugar. Sigamos. Ese es el versículo 33. Vamos al siguiente, al 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Cómo nos va a condenar a alguien si Dios es el juez? Estamos hablando espiritualmente. Cristo es el que murió. Cristo fue la moneda. Cristo fue el precio. Cristo fue el precio de nuestra redención, más aún el que también resucitó. ¿Y por qué agrega más aún? Porque la Biblia en Romanos, en el capítulo 4, dice que Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es el sello de nuestra redención y de nuestra justificación. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, oiga esto,
está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es cierto, él murió y fue sepultado, pero resucitó. Si se busca la tumba de Mahoma, allí están los huesos de él. Los de Gandhi, allá están los huesos de él. Y de todos los grandes hombres, allí están sus huesos. En cambio, los de Cristo, la tumba está vacía. Un amigo, un hermano en Cristo fue a Israel y entonces cuando lo volví a ver, mira, fui a la tumba de Cristo y estaba algo decepcionado. ¿Y por qué? Le dije, porque ahí está vacío. ¿Y qué esperabas, hijo? Le dije, ¿qué esperabas? Eso es un grito de alegría para nosotros, que la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces, y resucitó, oiga bien, no para andar con nosotros acá, porque tenía tareas que hacer. Se quedó con nosotros aquí después de su resurrección 40 días, pero después dice, resucitó el que además está a la diestra de Dios y está sentado a la derecha, esta es mi derecha, ¿verdad? Aunque su derecha quizás es de lado, pero está sentado a la derecha de Dios y no solo está sentado olvidándose de nosotros, sino que mire lo que dice el versículo, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también, mi hermano amado, intercede por nosotros. Entonces usted y yo, amados hermanos, estamos seguros en Cristo. Ay, pastor, ¿cómo vamos a hacer con esta pandemia? Yo no sé cómo vamos a hacer con esta pandemia, pero yo sé que con Cristo somos más que vencedores y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por eso, amados hermanos, usted no tema. No se apoque su corazón. Mira, me quitaron el trabajo. Mire, si Dios pagó con usted, por usted, con la moneda, con Cristo. Si Cristo fue el precio de nuestra redención, ¿cómo nos va a descuidar Dios, mi querido hermano? ¿Cómo nos va a descuidar Dios? Y entonces, amados hermanos, ahí es cuando nosotros, al saber esto, tenemos nosotros que tomar una actitud correcta. Tenemos que tomar una actitud valiente, una actitud como valiente, porque ya todo está seguro. Ya todo está seguro. Ya el precio está pagado. Dijo el Señor Jesucristo, voy pues a prepararnos un lugar, es decir, se fue al cielo a prepararnos un lugar, y por eso a mí me encanta aquella alabanza, mansión gloriosa, ay, allá en el cielo. Mire, y dice el coro, tendré en la mía, allá en aquel lugar. Allá tenemos un lugar, por eso es que dice que Él nos glorificó. Entonces, sabiendo eso, pero sabiendo que todavía vienen problemas a nuestra vida, y viendo la actitud de muchos hermanos que cuando vienen problemas se van de la iglesia, ya no lo volvemos a ver, o que pasan llorando y súper deprimidos, ay pastor, es que me está yendo mal, y como que no es de la vida diaria. Mire, seamos cristianos o no cristianos, la vida es resolver problemas, eso es la vida. Una vida sin problemas es una vida aburrida, olvídese. Entonces, como creyentes, nosotros enfrentamos todas las dificultades confiados en Dios. Entonces, si usted cree todo lo que la Biblia dice, quiero poner el versículo 35 en su pantalla. Dice así, mire, oiga esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y comienza a dar respuestas para que nosotros los meditemos. Tribulación, algún problema, alguna enfermedad, algún lío en su casa, tribulación o angustia. De hecho, las tribulaciones producen angustia cuando no se resuelven, o persecución, somos señalados. Se cierran las iglesias. Imagínense, hoy fui a Costco y qué barbaridad, eso estaba pero retopado, así llenísimo. Y yo decía, ¿cómo es posible que dejen este montón de gente aquí? Hay una señora que me pasó llevando y otra señora que estaba a la par mía, hasta se bajó la mascarilla para poder toser. Dios mío, dije, ¿cómo es que nos cierran las iglesias? ¿Por qué? Porque el mundo odia las iglesias. Así es, y eso así es. Y mucho más en California, mi hermano. Olvídese. Pero, amados, aunque haya persecución, la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O persecución o hambre. O sea, puede que sea literalmente hambre o sean necesidades económicas.
¿Usted cree que eso lo va a alejar? ¿O desnudez? En este país usted no va a estar desnudo, amado. A menos que sea su voluntad, ¿verdad? Pero eso ya es locura aparte. Pero usted no va a pasar esto, pero está hablando de que usted se sienta desprotegido. Y si usted se siente desprotegido, es porque se le ha olvidado quién está con usted. El Señor Jesucristo dijo que viéramos las aves que no trabajan ni hilan, y las plantas, que ni Salomón se pudo vestir como ellos. Y todavía el Señor Jesucristo dice, no valéis vos mucho más que muchos pajarillos. Amados, y entonces es tiempo de creerle, oiga, de creerle a Dios. Entonces, volvamos al mismo texto 35, ya casi terminamos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, oiga, o desnudez, o peligro? Ay, no, yo no voy a la iglesia con esto del coronavirus, yo no voy a la iglesia, mucho peligro. Solo cuídese, hombre. Mire, yo no entiendo eso, amados hermanos. A la reunión familiar sí va. A la iglesia no fue porque es muy peligroso. ¿Y cómo es que se va al Costco? ¿Cómo es que se va aquí? ¿Cómo es que se va allá? Ahí anda de arriba para abajo, ahí anda de arriba para abajo. Igual, póngase la mascarilla, tenga su distancia. En las iglesias, nosotros en la iglesia, amados, teníamos suficiente distancia entre hermanos. Algunos hermanos molestos, pues, porque tenía que ponerse la mascarilla, que el alcohol gel. Un hermano me dice, ay, pastor, a mí me dio pena porque unos hermanos dieron testimonio y cuando iban para arriba, iban a agarrar el micrófono, llegó una hermanita y les echó alcohol gel en las manos, de ese spray. Y entonces me dio pena con los hermanos. Pero es que así es, y esa es la norma. Esto no es personal, no lo tome personal, no es usted. A menos que usted se llame coronavirus, COVID-19. Si ese es su nombre, es por usted. Si ese no es su nombre, no es por usted. No se enoje. Ay, ¿por qué me tenés asco? No le tengo asco, es el coronavirus. Entonces, no le tenga peligro, no tema ese peligro, cuídese. Dios ya le dijo cómo. A Israel le dijo, marca el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte pase de largo. A ti te dicen, ponte mascarilla, lávate las manos, guarda la distancia. Sencillo. Si no lo hace, terquedad, amados hermanos, se va a enfermar y después, ay, Señor, no me cuidaste. No, tú no te cuidaste, no fuiste obediente. Pero sigamos. Entonces dice... Vuelvo a leer el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque esa es la idea principal de esto. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada. Mire el versículo siguiente, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero no somos ovejas de matadero. Parece que estamos solos, pero no estamos solos. Parece que somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. Este es una porción tomada, amados hermanos, del Salmo 44. Dice el Salmo 44, versículo 22. De ahí fue tomada y lo vamos a leer para que tenga el sentido y para que vea la diferencia. Cuando se dijo en el Antiguo Testamento en el Salmo y cuando ahora la perspectiva es diferente. Vea lo que dice el versículo 22, 44, 22 de Salmo. Dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como oveja de matadero. Despierta, porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Amados, ellos no tenían la revelación que usted y yo tenemos hoy. Y usted puede esperar confiado. Porque Dios no nos ha abandonado definitivamente. Y entonces cuando vengan las dificultades, yo le invito a que haga parte de su vida, amados hermanos, el versículo 37. Estamos en Romanos 8, 37. Mire cómo dice. Antes, dice, en lugar de estar abatidos o lejos del Señor, antes, en todas estas cosas, oiga cómo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, esta victoria es a través de Cristo.
Y en lugar de pensar que los problemas, las tribulaciones, las dificultades, persecuciones, enfermedades, hambres o desnudez nos van a separar de Cristo, o es porque Cristo se ha separado de nosotros, nada que ver. Esto simplemente nos acerca más a Dios. Y caminemos al versículo 38, dice, oiga, el versículo 38, y esto, amados hermanos, esa es una declaración del apóstol Pablo de la certeza que había en su corazón. Dice, por lo cual, oiga esto, y usted lo puede decir, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. Mire, la muerte, porque Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Nos podemos morir en cualquier momento, pero el miedo a la muerte no nos va a separar del amor de Dios. Y cuando dice ni la vida, el Señor Jesucristo dijo que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa del evangelio la ganará. O sea, el que le ofrezca una vida buena, deja la iglesia, deja esto, venite a este trabajo, vas a tener vida. Amados hermanos, aquí dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, mire esto, ni ángeles, de seguro, ángeles caídos, amados, ni principado, es decir, algo espectacular que se le presente, usted ni eso tiene que arrancarlo de las manos de Dios, ni potestades, oiga bien, ni lo presente de lo que pase hoy, ni lo porvenir, ni lo que venga mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero esto, óigame, el futuro para este mundo está oscuro. Mire todo lo que está pasando. Yo soy salvadoreño de nacimiento, amenazado un huracán y ahora otro. Dios mío, eso nunca había pasado. Estamos en tiempos especiales, tiempos diferentes. Olvídese, Cristo viene pronto y vamos a ver situaciones difíciles. Sigamos leyendo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, oiga esto, ni lo alto, ni lo que parece que viene del cielo, y mucho menos aquellos que dicen, no, son ovnis, ¿verdad? Olvídese de eso, amados. Esos son demonios, amados. No se deje engañar, por favor. No se deje, se puede imaginar que el avistamiento de ovnis, ponga atención a esto, ahí usted investigue lo que quiera, ¿verdad? El primer avistamiento de ovnis fue en el año, si no me equivoco, 1945, 46, por ahí. Un año antes que apareciera de nuevo Israel en la palestra. ¿Por qué? Porque ya la vida, el proceso el Señor ya lo tenía. Entonces Satanás, preveyendo que cuando pase el arrebatamiento, van a decir, no, lo que pasó fueron que los extraterrestres se los llevaron. Mire, si es que Satanás, óigame bien, no es tonto, es cosa seria. Entonces, a partir de ese tiempo, los avistamientos. Y toda la gente, los ovnis, no es que Cristo es extraterrestre. Claro que es extraterrestre porque no es de la tierra, pero es el Dios Todopoderoso. Pero sigamos, dice, ya nos estamos desviando, dice, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, oiga esto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ¿qué dice ahí? Creada. Nada de la creación de Dios debe alejarlo del amor de Cristo. Si usted quiere algo de la creación de Dios, pídaselo al Creador. Y entonces dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, ahí estamos. La vida en Cristo, mi querido hermano, según la Escritura, es segura. Y valdría la pena, amados hermanos, que usted y yo podamos darle espacio al Señor en medio de la dificultad, en medio de los problemas, poder confiar en ese Dios todopoderoso que está con nosotros. Yo quiero invitarlo ahora, antes de orar por todos, quiero invitarlo que si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, quiero invitarlo desde lo más profundo de mi ser, que haga lo que yo hice hace mucho tiempo, hace casi 25 años. Repetí una oración entregándole mi corazón al Señor. Ese día mi vida cambió. Así que yo quiero darle la misma oportunidad a usted.
Esto, óigame bien y comprenda, no tiene que ver nada con iglesias. La iglesia que yo pastoreo está cerrada, pero el cielo hoy está abierto. Y la Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Si usted quiere que las cosas le vayan bien le lleven para bien a pesar de lo oscuro que puedan ser, usted tiene que entregarle su corazón al Señor. Conozca al Señor. Sepa que Él es un Dios amoroso. Cristo es un Salvador amoroso. Y su vida va a cambiar. Quiero invitarlo, por favor, que repita la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Busque congregarse. Si donde usted vive hay iglesias abiertas donde se predique el Evangelio.